Muy buenos días con todos. De parte de la Fundación Causa queremos extender un cordial saludo a todos los participantes de la Escuela de Agroecología, que en esta ocasión vamos a abordar el 12º tema denominado biocidas. Este tema lo vamos a tratar con la finalidad de utilizar los recursos que tenemos en nuestras granjas, en las parcelas, para controlar las plagas y enfermedades de una manera orgánica, de una manera biológica, de una manera natural. De esta manera mejoramos la calidad de nuestros cultivos sin contaminar el ambiente y cuidando la salud de cada una de las familias. A continuación vamos a empezar con el tema antes mencionado. Hablar de un manejo ecológico tanto de plagas como de enfermedades. Ya les había comentado lo que es una plaga, lo que es una enfermedad, ¿sí? En simples palabras es algo, son microorganismos, son insectos que causan daño a nuestros cultivos y que por lo tanto van a bajar los rendimientos de nuestros cultivos, ¿sí? Entonces, como nosotros no queremos eso, no nos conviene eso, ¿no es cierto? Porque eso, ¿qué afecta? Afecta a nuestro trabajo y afecta a nuestra economía también, ¿no es cierto? Entonces no queremos que esas plagas y enfermedades se propaguen en nuestros cultivos. Entonces, para hacer un control ecológico de plagas y enfermedades, nosotros tenemos varios métodos, ¿sí? El uno es un control cultural, ¿sí? ¿Qué es un control cultural? ¿Sí? Manejar los tiempos. Yo sé que ustedes manejan todo lo que son las siembras por los calendarios lunares y todas esas cosas. Entonces, eso es un manejo cultural, ¿sí? Hacer, qué sé yo, si tienen babosas, por ejemplo, ¿sí? En sus terrenos tienen una afectación de babosas. Entonces, ¿qué es un manejo cultural? Yo hago una cama grande de tal manera que la babosa no se me suba a mi cultivo de hortalizas, por decirlo, ¿sí? O hago surcos altos de tal manera que yo dificulto a la babosa que se suba a mi cultivo y le afecte. Entonces, eso es un manejo cultural, ¿sí? Y aquí está, hay diversos manejos, cultural, naturales, físicos. Físico es cuando yo le veo ahí al pulgón y cojo y le apachurro al pulgón, ¿sí? Le mato al pulgón, ¿sí? Esa es otra manera también de cómo yo puedo controlar. O digamos, yo le veo ahí llenito. ¿En dónde han visto los pulgones? Son unos bichitos verdes. ¿Dónde han visto esos pulgones? En las hojas. En las hojas, generalmente de las coles, de los nabos. Ahí les encanta estar en las flores. Les encanta estar a los pulgones. Bueno, si ya no hay esas plantitas, ya se pegan nomás a cualquiera, pero esas les encanta. Entonces, ¿cómo yo controlo eso? Pongo el detergente, el lavaplatos en un poquito de agua, le aspergeo y ella se cae y se muere. Sí, entonces, esa es otra manera de controlar. ¿Ya? Las biológicas. ¿Cómo es el método biológico? Un método biológico es cuando yo utilizo un organismo vivo para controlar a otro organismo vivo. Por ejemplo, si yo tengo insectos, un determinado tipo de insectos, yo pongo las mariquitas, digamos. ¿Qué hacen las mariquitas? Las mariquitas se comen a los moscos más pequeños. Entonces, de esa manera yo estoy controlando. Entonces, lo importante es que nosotros podamos acoplar todas las técnicas, ¿sí?
no necesariamente utilizar solamente una forma de controlar a estos microorganismos que hacen daño, ¿sí? Sino ir rotando. Si es muy grande mi cultivo, pues ya tengo que aplicar mayor cantidad de bioinsumos, biocidas, ¿ya? Si es que yo puedo hacerle manualmente o de forma física, pues hagámoslo con eso. Entonces, ve la manera, no solamente casarnos con un método de control de plagas y enfermedades. ¿Y cómo vamos a controlar? ¿Sí? Es como nuestras casitas. ¿Sí? Las plantitas son como nosotros mismos. ¿Sí? Hay métodos preventivos y hay métodos curativos. ¿Cuándo es preventivo? Cuando yo digo, me voy a cuidar para que no me pase nada. ¿Sí? Entonces a mi cultivo también yo voy a cuidarle para que no le pase nada. ¿Sí? ¿Y cuando ya es curativo? Cuando ya estoy enfermo, pues me toca tomarme algo para sanarlo. ¿Sí? En las plantitas es lo mismo. ¿Sí? Hay métodos preventivos y hay métodos curativos. Entonces, los preventivos, ¿qué le permite? ¿O qué le estimula? Le permite que haya una mejor resistencia de la plantita. Entonces, ¿cómo yo creo mejor resistencia en la planta? ¿Con qué? Exacto, cuidando. ¿Cómo cuida la plantita? ¿Será de dejarle nomás ahí botada? No, no es cierto. No sé si ustedes han escuchado el dicho que dice una persona bien nutrida, ¿le cae o no le caen las enfermedades? No le caen las enfermedades. ¿Sí? Entonces esa es una forma también de prevenir estas plagas y enfermedades, que podamos nutrirle adecuadamente a nuestras plantas. ¿Sí? Las medidas curativas, en cambio, ¿qué le permite? ¿O a dónde está enfocado? A disminuir, a bajar la cantidad de microorganismos o insectos que tiene. Aquí podemos ver los métodos de control cultural, ¿sí? Que pueden ser el laboreo, la remoción constante del suelo, las siembras de hospederos de plantas benéficas, por ejemplo. No sé si aquí, pero es algo muy común que alrededor del cultivo nosotros sembramos plantas repelentes, ¿sí? O plantas hospedadoras. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Planta repelente es que me aleja, ¿sí? Viene el bicho acá, me encuentro con la planta repelente y se regresa mi bicho por donde vino, ¿sí? ¿Y qué es una planta hospedadora? Una planta hospedadora es cuando viene el insecto acá, ve que yo soy hospedadora, me pongo aquí, ¿sí? Le plago, ¿sí? Me sitúo en la planta hospedadora, pero sobre esa planta hospedadora yo puedo aplicar otro control, ¿sí? Ahí sí yo puedo aplicar, qué sé yo, un hongo, unos insectos que baje o que mate poco a poco a esos insectos, a esos microorganismos que están afectando, ¿sí? En el método del control natural también podemos tener aves que se comen los insectos, ¿sí? Pero esto nos favorece. Entonces, como les decía, nosotros que estamos en el campo, que estamos ahí en nuestro huertito, tenemos que ver lo que más nos conviene, ¿sí? Si es necesario aplicar un extracto de plantas, pues aplicar. Si es necesario aplicar otro control, pues hacer eso. Si es necesario solamente, como les decía, mandarles un agua de jabón de platos, pues eso. Entonces, casarse solamente con un método de control, ¿sí? El sapito si no hace daño. El hombre nomás puede saltar. Otro de los métodos también es el control etológico. ¿En qué consiste esto? En que nosotros podamos utilizar luz y calor. Esto generalmente ustedes me decían que en la papa hay ataque de palomilla o mariposa, ¿sí? Este tipo de insectos son atraídas bastante por lo que es la luz. Entonces, si nosotros hacemos una campa de luz, ¿sí?
Y también podemos utilizar, qué sé yo, el mismo biol, ¿sí? Hacer un tarrito, cortarle a los lados, ¿sí? Le hacemos unos huequitos, le untamos de un poquito de biol y con la melaza. Entonces ponemos un poquito ahí, ¿qué pasa? En la noche todas se apegan allá y por la melaza se quedan pegados ahí. Entonces eso hace de que nuestras palomillas o nuestras mariposas baje la cantidad de mariposas que hay en nuestro cultivo. Y este es el control biológico clásico que nosotros conocemos, ¿sí? Que es utilizar nemátodos, microorganismos, ¿sí? Que es utilizar extractos, ¿sí? Para controlar las plagas y enfermedades. Entonces, aquí tenemos una lista completa de insectos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Depredadores, que se comen a otro tipo de insectos. Sobre todo están las mariquitas. Estas mariquitas son las que se comen a los pulgones. Entonces, a las mariquitas sí hay que cuidarles en nuestro cultivo, ¿sí? Porque va a ser un controlador biológico, ¿sí? Sin que les estemos pagando nada, sin que gastemos, ellos nos van a ayudar a controlar nuestras plagas y enfermedades, ¿sí? Entonces, estos microorganismos que aquí yo les traje, que luego ya vamos a propagarle un poquito, ¿sí? Vamos a ver cómo propagar. Esos controlan bastante lo que son los insectos y también los hongos y las bacterias que nos causan daño. Nemátodos son como unas cuiquitas, pero chiquititas. ¿Esas rojas? No, son más chiquitas, son diminutas. No se le puede ver así a simple vista. Eso se le ve solo por el microscopio, entonces esto es visto en el microscopio, ¿sí? Pero son así. Miren, tiene una punta bien filuda. ¿Qué hace? Esa es la que le pica al tomate, ¿sí? Primero le pica con esa punta que tiene, le pica y luego se introduce. En raíz le pica. En la raíz, ¿sí? Claro, porque en raíz va podriendo. Yo digo, ¿por qué podriendo? Sí, lo que le hace es, no le pudre. Lo que le hace, no sé si ustedes han visto, son unas agallas, unos como tumores en la raíz. ¿Se han visto? Ese es el que hace esto. ¿Sí? Entonces le pica, se mete y una vez que está dentro, empieza a tener hijos. ¿Sí? Ese no necesita que haya un macho y una hembra. ¿Sí? Porque pueden estar dos del mismo sexo y ellos se aparean. Entonces por eso se propaga rápido, crece hartísimo, hartísimo, hartísimo y se han de haber visto. Son un montón de bolas que hay en las raíces. ¿Sí? Entonces, ¿cómo controlamos esto? También con este mismo tipo de microorganismos. Hay dos formas de conseguir estos bichitos, estos bichitos buenos. Lo uno es que nosotros compremos ya esto, ¿sí? Compremos y nosotros reproduzcamos. No sé si ustedes han visto el yogur natural. Sí, así. De la misma manera podemos reproducir, pero a diferencia de que esto no se reproduce en leche, sino se reproduce en arroz. ¿Sí? Esa es una forma. La otra forma es que nosotros, bueno, desde ahora en adelante ya se van a volver más precavidos cuando estén en el campo. En la mayoría de campos siempre hay este tipo de microorganismos. Y lo mejor es que nosotros cojamos esos microorganismos que hay en mi propio terreno, ¿sí? Para controlar las plagas y enfermedades de mi sitio, ¿sí? Porque si yo compro, por ejemplo, en Guayaquil, digamos, sí, es el mejor, digamos, en Guayaquil, y yo me compro ese tricoderma y le traigo acá a la sierra, ¿qué le va a pasar? ¿Funcionará de igual manera? No va a funcionar de igual manera. De pronto hasta llegue acá y se muere. ¿Sí? Entonces lo más importante o lo ideal es de que nosotros colectemos en nuestro mismo campo.
Entonces, si ustedes van cavando el terreno, ustedes van a ver por ahí un cuzo. En el cuzo generalmente sabe estar. ¿Pozo o pozo? En el cuzo. Ah, ¿Ya? Ya. El cuzo sabe estar largo, ¿sí? Bien recto. Y ahí está. Así. Sí. ¿Sí han visto? ¿Sí? ¿De este color o de un color verdecito? Ah, ya, porque ya tiene bacterias ahí. Sí, ese. muerto. Sí, ese se ha muerto porque le ha atacado este microorganismo. Se ha reproducido sobre ese insecto. Ya. Entonces, le cogen ese insecto, ¿sí? Le raspan toda esa partecita blanquecina o verde. Si es que es verde, es este tricoderma, ¿sí? Y si es que es blanco, es otro bicho que se llama baubel, ¿sí? Un bicho bueno, ¿sí? Un bicho benéfico. Entonces, si ahorita ustedes no tienen plagas o enfermedades, pero pueden ir a su campo y buscar y ya pueden tener para guardar y seguir propagando. ¿Y ven este colorcito? Sí. Este color es de tricoderma. Así ustedes van a encontrar en su campo. De este color son un poquito más oscuros que esto, pero generalmente, al menos aquí en la zona de Cayambe, generalmente son de este color. Entonces, si encuentran alguna hoja, algún bicho que esté lleno de estas, es como pelucitas, eso le utilizan. Pero no se vayan a confundir con el modelo de las naranjas y las mandarinas. Así está ahí. Parece. ¿Se han visto? Ahí se hace uno parecido a esto. Sí. ¿Cómo le diferencia lo uno de lo otro? Ya les dije ya. ¿Cómo diferencio si es que es un moho de la fruta o si es que es realmente tricoderma? Bueno, de naranjas, no sé, no que se gustan, sí, la de ¿Cómo diferencio? Tricoderma siempre le va a petrificar, ¿sí? Al insecto. En cambio, el moho, ¿qué le hace? ¿Le petrifica a la naranja, a la mandarina? No, le va a podrir, ¿sí? Entonces, de eso, esa diferencia ustedes tienen que ver, ¿sí? En el campo. Y nos pasamos a la otra forma de controlar las plagas y las enfermedades, ¿sí? Que es la utilización de extractos vegetales. Esto ustedes creo que saben más que nadie, ¿no es cierto? Porque ustedes esto utilizan casi a diario. Entonces, ¿qué es un extracto? ¿O por qué utilizamos los extractos? Utilizamos los extractos de plantas porque las plantas tienen unos ingredientes activos, ¿sí? Estos ingredientes activos son los que van a actuar sobre determinado microorganismo o insecto, ¿sí? Entonces, esos principios activos de las plantas se aprovechan, ¿sí? Para controlar estas plagas y enfermedades, ¿sí? Eso en sí es un extracto vegetal, ¿sí? Entonces, ¿cómo extraemos los extractos vegetales? De diferentes formas, ¿sí? Podemos hacer mediante maceración. ¿Qué es maceración? Que nosotros la estrujemos, ¿sí? O lo podemos hacer también mediante licuado. O le podemos hacer por métodos más sofisticados, que es la extracción ya de los aceites de las plantitas, ¿sí? Pero lo más común que nosotros hacemos, ¿qué es? Los licuados, ¿no es cierto? Licuados o a su vez el machacado, ¿sí? Entonces, nosotros después de un proceso, eso es muy necesario que haya un pequeño periodo de fermentación. ¿Para qué? No aplicarlo enseguida. Hoy hago y ya me voy a aplicar. Bueno, si ya está demasiado atacado mi cultivo, hay la premura, se podría hacer eso, ¿sí? Pero ¿cómo nosotros aprovechamos de mejor manera los extractos vegetales? Es que nosotros le dejemos reposar, ¿sí? De 3 a 5 días más o menos. Que pueda reposar, entonces mientras reposa, ahí se van
liberando todos estos principios químicos, ¿sí? Ingredientes activos de las plantitas. ¿Sí? Y ahí sí ya puede causar efecto en las plagas y en los... Tenemos cómo se obtienen estos extractos. Podemos hacer de las flores, ¿sí? Podemos hacer de las raíces, podemos hacer de los tallos o podemos hacer de las hojas de la planta completa. De las flores, ¿qué plantita utilizamos las flores? Para controlar las plagas y enfermedades. ¿De qué plantita? De las flores, de las rosas, todo eso. ¿De las rosas? No. Ay, Verbena. La verbena, por ejemplo. La verbena se utiliza la florcita, ¿no es cierto? Yo Se le y machaca. uso para bichos, para mí. También. Sí. ¿Qué más? La manzanilla, por ejemplo. Se puede utilizar toda la planta. Manzanilla. Pero lo mejor es utilizar las florcitas. ¿Sí? En infusión para controlar algún tipo de bacteria. ¿Qué se puede hacer? ¿Cocinando o licuando? ¿Qué? No. Ah, o sea, Solo de una las infusión. flores, ¿Qué quiere así. decir? Así. Como yo le hago un agua para tomarme yo. ¿Sí? Ya. Le hago hervir el agua. ¿Sí? Le destapo, le meto ahí, apago la cocina y le dejo ahí. Unos 5 minutitos. No hacerle hervir. ¿Por qué no tengo que hacerle hervir? Sí, se eliminan todas las propiedades. Sí, entonces no, el principio activo se va a volatilizar. Sí, y lo único que está poniendo es agua con color. Sí, entonces no tiene que hacerle hervir. De las raíces. Sí, ¿alguna plantita que ustedes utilicen las raíces para controlar plagas y enfermedades? Plantas de las... ¿Paico no será? No la raíz. ¿Qué se utiliza del paico? Las hojas. Las hojas, las semillas, las flores. Eso se utiliza del paico. La raíz no. Los tallos, la mayoría utilizamos los tallos y los frutos, ¿no es cierto? Los frutos, eso sí utilizamos. El ajo, el ají, todos son frutos, o la mayoría son frutos. Entonces, ¿cómo hacemos? La mayoría de cosas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que machacarle o a su vez licuar. Yo prefiero machacarle. Y luego, este sustrato machacado lo ponemos en agua hirviendo durante unos 10 minutos. Lo dejamos reposar de 3 a 5 días y está listo para utilizar. Entonces aquí tenemos el que ustedes hacen, ¿no? El de ají solito. Entonces, este no es el rocoto, ¿no? No, eso no lo sé. Nosotros utilizamos rocoto. Sí, es mejor, tiene mayor, Más picante. más picante. Tiene una mayor cantidad de ingrediente activo que se llama capsaicina. ¿Sí? Ese es el que le da ese picor a los ajíes. ¿Sí? Entonces el rocoto tiene mayor cantidad y por lo tanto también va a ser más efectivo. ¿Sí? ¿Qué controla este ajo ají? Ustedes decían que utilizaban para el control de pulgones, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Para los gusanos también. Entonces controla las palomillas. ¿Qué son palomillas? Son las mariposas. Esas chiquiticas blancas. Ya. Los gusanos tierreros, no sé si ustedes han visto ese gusano negro. Sí, Está medio verdoso, medio negro. A ese y el gusano ejército. El gusano ejército es uno que sabe, que camina, no sé si le han visto, que se curva así. Que se curva completamente y después otra vez se estira. Se curva y se estira. Es medidor. Que anda bebiendo. Es el medidor. Medidor le dicen en otro lado. Preparación y está la aplicación. Entonces, si es que está atacando al suelo,
o al follaje, dependiendo, ustedes verán si le ataca a las hojas, al tallo o si no al suelo. Sí, ustedes verán en dónde tienen que aplicar. ¿Sí? ¿Y cuál es el intervalo? Es decir, cada cuánto ustedes tienen que aplicar. En este caso tienen que aplicar cada 7 días. ¿Sí? Cada 7 días o cada 10 días. ¿Para qué sirve esto? El que nosotros mantengamos un intervalo de control. ¿Para qué creen que sirve? Para que estés las plantas sanitas. ¿Ya? Verán, el hecho de que nosotros utilicemos productos naturales o productos biológicos no quiere decir que no le afectemos de alguna manera también a la plantita. Digamos, si yo le pongo solo una vez y le dejo ahí, ¿qué va a provocar en los bichos que están atacando mi cultivo? Van a provocar que ellos se hagan más fuertes. ¿Sí? Y eso es lo que pasó con unas florícolas. ¿Sí? Empezaron a aplicar de pronto indiscriminadamente y no controlaban estos intervalos. Entonces, cuando veían que ya se estaba incrementando la cantidad de plaga, ahí aplicaban. ¿Sí? Pero los bichos se hacían resistentes, se hacían fuertes. ¿Sí? Entonces tenemos que aplicar por lo menos por 3 semanas seguidas. ¿Sí? 3 aplicaciones seguidas. ¿Sí? No basta solamente con una aplicación. ¿Sí? Entonces ahí nosotros logramos controlar. Aquí tenemos un insecticida a base de guanto más ají. ¿Sí? Ustedes se han de tener guanto por aquí. ¿No tienen guanto? Yo sí tengo. ¿Para qué sirve? Para controlar a los cogolleros. ¿Cuáles son los cogolleros? Son los que se sitúan no en las hojitas, ¿sí? En el tallo, al final del tallo. El ojito. ¿Sí? En el ojito, ¿sí? Al final del tallo, sobre todo cuando la planta está pequeñita. Sí, entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado, está creciendo bien una coliflor y de pronto ha estado trozada. Eso. Ya, entonces eso es porque un cogollero se ha comido el cogollo. ¿Sí? En la col también pasa que La lo col come también. y ya no El produce. propio maíz. Claro, el maíz. El la maíz raíz. está pequeñito y ¡pac! Es como que le hubiesen cortado y le deja así medio redondito. Sí, sí. Ese es porque un cogollero se le ha pasado comiendo. Pero es un gusano, Un gusano es. un café es que ya no ¿Sí? Un cafecito es. En las papas. Sí, ese. Sí, que están saltando. Unos negritos chiquititos que hacen hueco hecho arnero ahí en las hojitas de la papa. Esa es la pulguita. Eso será. ¿Sí? Entonces, esas pueden controlar con este extracto de ají más floripón. Y con eso al menos ahorita tienen que tener cuidado en las papas. ¿Por qué? Ustedes han de haber sabido de la nueva enfermedad que atacó a toda Latinoamérica. Entonces, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Se transmite porque un insecto, ¿sí?, que tiene esta enfermedad, le pica a la hojita de la papa. ¿Sí? Entonces, una vez picado, se disemina por toda la plantita. ¿Sí? Entonces, ustedes, al menos en la papa, tienen que cuidarle de que no le piquen los insectos. ¿Qué nomás necesitamos? Bueno, eso va a depender de la cantidad, ¿no es cierto? Sí, pero para una receta normalita necesitamos 2 kilos de guante. Tanto las hojas como las flores. Si es solo las flores, mucho mejor. Ya. ¿Y el tallo tierno puedo machacarlas? ¿Mande? ¿El tallo o no? El ¿O tallo. solo la flor? Las hojas y la flor nomás. Ah, ya. Ajá. ¿Y cada qué tiempo puedo aplicar? Igual cada 7 días. Cada 7 La días. mayoría es cada 7 días. Ya. Este es otro extracto que también se utiliza. Ustedes han de haber utilizado también. Sí. Es el extracto de ortiga. O sea, la blanca o la negra, ¿no? Ya solo de eso. La de jardín o la de zanja, como le decimos. Nos ayuda a controlar los pulgones. Los trips. ¿Sí saben qué son los trips? Los trips son unos bichos
unos chiquititos alargados que saben estar, principalmente atacan a las flores. ¿Sí? En este caso, si ustedes tienen hortaliza, ¿qué hortaliza es la flor la que se consume? ¿Cilantro? No, el cilantro no se consume la flor. Brócoli. El brócoli, por ejemplo. ¿Qué más? La coliflor. ¿Qué más? No, no, eso se consume las hojas, la cabecita. Ya, el brócoli y la coliflor. ¿Qué le va a hacer este trips? Es una miniatura. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese va a ir picando la pella, la cabecita del brócoli y de la coliflor, y le va a deformar. ¿Sí? Se va a hacer media amarillita, media grisácea. O sea, ya no le deja que salga una pella o una cabecita de buena calidad. Obviamente para nuestra casa no es mayor problema, ¿no es cierto? Sí, pero por ejemplo, si ustedes van a vender, Ahí sí no se puede. ahí no se puede vender de esa calidad. Entonces, para controlar este tipo de insectos que son los thrips, entonces podemos utilizar este extracto de ortiga. Ese extracto le va a ayudar también a controlar a estos insectos. Y también a lo que decía la señora, que decía el pulgón blanco, ¿sí? Que es la mosca blanca. Le va a ayudar a controlar a la mosca blanca y también al saltahojas. ¿Cuál es ese saltahojas? No sé si ustedes han visto es un insecto verdecito que tiene las alitas así. Sí, va salta. ¿El saltamonte te dijo? No el saltamonte, ¿No? es un chiquitito eso. Eso no conozco. Me falta conocer. Tenemos aquí el insecticida hecho a base de ajo, cebolla y ají, que es el que más utilizan ustedes. ¿Sí? Aquí tenemos otro tipo de insecticida que utilizamos aquí, la paiteña y el vinagre. Sí, el vinagre se han de tener ustedes. ¿Y qué permite controlar? La mosca blanca, los áfidos y los pulgones. ¿Sí? Entonces, de pronto lo que pueden hacer para un mejor control, por ejemplo con la mosca blanca es, esta semana yo le aplico el extracto de ortiga y la próxima semana le aplico este extracto de cebolla y vinagre. De ajo no. ¿Mande? No. Ajo también. No solo dos No, cosas. solo cebolla y vinagre. Pero Y la siguiente semana puedo volver Pero la cebolla la licúo, ¿no es cierto? Sí, O de machaco mismo. las dos cosas, pero preferible licuar. Ya. Esta no tiene mayor problema. Aquí tenemos otro extracto a base de ají picante que puede ser el rocoto que decía, y en este caso el jabón de lavar. Pero como yo les decía, yo preferiblemente les recomiendo que utilicen el lavaplato. Entonces, ¿qué les va a permitir controlar? Las hormigas. Sí, las hormigas, bueno, aquí no están como en Cayambe, hay más hormigas, ¿sí? Los gusanos tierreros y las babosas. La babosa y la gusano verde. Entonces eso. Eso respecto a los insecticidas, ¿sí? O a los productos biológicos a base de extractos vegetales para controlar insectos. Ahora vamos con unas pequeñas recetas para controlar los hongos. ¿Cuáles son los hongos? Aquellos que les causan las manchas, esas deformaciones, esas pudriciones, ¿sí? Esas que ustedes de pronto no le ven, ¿sí? Entonces, aquí utilizamos el ajo, ¿sí? El que ustedes siempre usan. ¿Y esto para qué les va a servir? Para controlar un montón de enfermedades. Eso le va a ayudar a controlar la alternaria, que son unas manchas medias negruzcas, ¿sí? Como esta de aquí. Sí, con unos bordecitos medios amarillentos. Se han de ver visto ustedes Sí. esto. En el ¿Ya? tabaco, en tomates. Sí. Tomate de árbol, tomate todo. Ahí se llenan eso. La pudrición de la fruta también les va a permitir controlar un poco la lancha, ¿sí?
No va a ser tan efectiva, pero sí les va a ayudar. Ustedes saben que la lancha, al menos aquí, sí es fuertecita. Sí, no les va a ayudar a controlar del todo, pero sí les va a ayudar. Tiene que estar así medio durito. Ya, Sí, porque si está muy cocinado se hace una masa. claro. Sí, no crece y no crece bien. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un recipiente en donde colocar, sí, este sustrato con el inóculo, que es el microorganismo. Entonces, en este caso tengo por acá. Los mejores son los de la mermelada, los que son el doble de esto. Ya. Son los mejores frasquitos, pero bueno, yo tenía estos en la casa. Bueno, pueden acomodarse con los que Los de tengan en café la también casa. puede ser, ¿no? Sí, los de café también, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Primero tenemos que esterilizar. ¿Cómo lo esterilizamos? Esto en laboratorio se mete en unas como olla de presión inmensa, se le mete y se le esteriliza. Obviamente en nuestras casas no tenemos, pero sí tenemos una olla tamalera. ¿Todos tienen una olla tamalera? Sí. Sí, ¿no es cierto? Gracias. ¿Sí? Le tapamos a estos frasquitos. ¿Con qué los tapamos? Los tapamos con papel aluminio. ¿Ya? Así. Y así les colocamos en la olla en la tamalera. Colocamos en la olla tamalera, así bien tapaditos, y los dejamos ahí por 30 minutos, que esté sirviendo. Esto no se va a explotar, este tipo de vidrio no se explota y esto tampoco se queda. Pero no tiene que estar en agua, sino encima de la tapita. Sí, encima de la tapa. Digamos que esta es la olla tamalera. Entonces le tapo esto. Le tapo esto. Y si me sentaron ¿Ya? Y lo dejamos por 30 minutos. ¿Sí? Ajá. Luego de 30 minutos, eso lo hacemos en la cocinita a fuego lento, ¿sí? ¿Sí? El lugar en donde vayamos a trabajar tiene que estar bien desinfectado. Nos desinfectamos nuestras manitos bien y el sitio donde vamos a trabajar también le desinfectamos bien, ¿sí? ¿Qué logramos con esto? Que solamente crezca el microorganismo que nosotros necesitamos, ¿sí? Que no crezca otro más. Entonces, desinfectamos todito. un poco ya. ¿Ya? Entonces, una vez que sale, ¿qué hacemos? Sí, con cuidado, ¿sí? Tratando de que no le llegue el aire al frasquito. Entonces, ¿qué hacemos? Lo destapamos con... Pero cuando está ya frío, tocar sacar de la olla, no. Claro, ajá. ¿Ya? Con cuidado, lo más cerca del fuego, ¿sí? En este caso estamos. Le hacemos flamear. ¿Qué logramos con esto? Que si de pronto algún microorganismo externo estuvo por ahí, Se mueve. se muere, ¿sí? Y le colocamos. ¿Hasta dónde tenía que estar el arroz? ¿Lleno? No. ¿Un poquito? Sí. Hasta la mitad, ¿sí? Lo volvemos a tapar, lo colocamos ahí mismo y lo mismo hacemos con la otra. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? Esto igual está sellado. Sí, tenemos que sacarle a este. ¿Ya? Le vamos a sacar. Y ustedes
tengan en la casa, ¿sí? Puede ser una pinza, puede ser la cosita de la navaja, sí, con lo que se acomoden en la casa. ¿Sí? En este caso tengo un cuchillo, puede ser, en este caso un destornillador. Qué bueno, se trae de todo. Abrimos esto, siempre con la carita al fuego, ¿sí? Cogemos un poquito de esto, le raspamos nomás, le raspamos lo que hay aquí, ¿sí? Y le colocamos en el arroz. ¿Sí? Estamos inoculando la semilla del tricodelo. ¿Ya? Destapamos bien. Puede ser con este mismo, se me fue, con esta misma papel aluminio, o a su vez le pueden hacer con el parafil. Se me ha perdido, ¿dónde está? Por ahí. Con el que es de plástico. ¿Sí? Con ese. ¿Sí? Y lo ponemos en un lugar oscuro o a la luz. Oscura. Eso, en un lugar oscuro, ¿sí? Que no sea tan frío. Ahí le dejamos que crezca, ¿sí? Que vaya comiéndose todo este arroz. ¿Cuándo está listo para ser utilizado? Cuando ya está seco, cuando ya está duro, ¿sí? Y ahí lo ¿Qué tiempo dejamos, se lo demora? tenemos. Más o menos 1 mes, 2 meses, dependiendo de las condiciones. Aquí como es un poquito más frío, de pronto unos 2 meses. Voy a limpiar donde vamos a hacer el producto. Primeramente, desinfectar o esterilizar los frascos en una olla de tamalera 30 minutos. Después, cuando ya están los frascos desinfectados, para poner el arroz. Ay. Ya rapidito me olvidé. Este no se no pasa por ahí. Le ponemos el arroz. Le ponemos y después que ya está esto, va a guardar por 15 días en una parte oscura.